Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. De consultorios, gracias por acompañarnos, ustedes siempre muy atentos en la sintonía de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Para nosotros un placer estar con ustedes en la subregión de Urabá, también en Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, y en Medellín desde la frecuencia 1410 amplitud modulada. Franja de consultorios de la Escuela de Microbiología que ustedes escuchan todos los jueves después de las 10 y hasta las 11 de la mañana acá en la emisora cultural Universidad de Antioquia. John Jairo Toro Casas, conducción sonora, coordinación académica María Eugenia Mejía. Para este consultorio, presentación Alexandro Tálvaro, nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Gómez. Nosotros los invitaremos para que más adelante se puedan comunicar con nosotros al 219-9845 y abordemos un nuevo programa del ciclo que hemos tenido con el doctor Jorge Gómez. ¿Cuál es? En instante lo vamos a explicar aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Primero, el saludo. Doctor Jorge, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Alex. Buenos días, profe. Y muy buenos días a todos los oyentes, gracias por estar ahí. Profesora María Eugenia, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias y gracias a nuestros oyentes y a nuestro invitado. Bueno, profesora María Eugenia, con el doctor Jorge Gómez abordamos un ciclo al cual hemos invitado a nuestros oyentes continuamente, pero siempre llegan oyentes nuevos y hay oyentes, por supuesto, que requieren la contextualización del tema que abordamos con él y, por supuesto, nuestro eje central para que más adelante se comuniquen con nosotros al 219-9845. Bueno, el eje central con el que el doctor nos ha venido enriqueciendo es la muerte, es el proceso de la muerte, es casi que entender lo que es ese momentico de morir, qué es lo que lo precede, qué es lo que lo hace, digamos, menos duro, que es, en fin, una cantidad de conceptos de tipo social, afectivo, alegre. Nos ha enseñado que en la vida hay cosas que hay que rescatar, porque son las únicas que vamos a ver en el momento de la muerte, las que vamos a necesitar, las que nos van a acompañar realmente para que ese momento, ese trance que no hemos podido todavía, los que estamos vivos, entender, pues sea menos doloroso, tanto para quien muere como para quien queda. Esa es una mirada de lo que el doctor, de tantas que el doctor nos ha mostrado, y hoy vamos a enfocar ese mismo proceso de la muerte, pero desde esas pequeñas muertes que sufrimos los seres humanos, hablemos de las mujeres hoy, en la vida. Esas pequeñas pérdidas que de pronto nos acercan a la muerte porque de alguna manera algo en nosotros se muere. Por ejemplo, pérdidas de afectos grandes. Por ejemplo, una separación. No se murió el marido, pero me alejé de él. Se mueren cosas de la relación que construimos juntos. De pronto se mueren cosas en mí, se mueren cosas en él. En fin, vamos a tratar de abordar un poquito complejo, digo yo, esto porque es más de sentimientos, esas pequeñas muertes hoy, Alex. Nuestra línea telefónica 219-9845 para que más adelante se puedan comunicar con nosotros. Y doctor Jorge, a partir de la contextualización de la doctora María Eugenia, ¿por qué abordar, digamos, esta temática desde este punto de vista? ¿Por qué es necesario? Porque si la vida es ahora, la muerte es ahora. Al mismo tiempo están ocurriendo, entonces deberíamos dejar de pensar que la muerte es un evento en un futuro cercano, un evento al cual no queremos llegar, un evento al que tratamos de evitar y un evento que negamos a través de esta búsqueda incesante de placer y de distracciones que están en el afuera. Pero cuando nos damos cuenta, mientras estamos en esas búsquedas, mientras estamos negando eso, van ocurriendo esos pequeños detalles de la vida, en donde mi relación con el otro o con la otra
mi relación con mi propio ser está callada por todos esos miedos, y cuando medio despertamos nos dimos cuenta que estábamos vacíos. Entonces la idea es que la vida tiene pequeñas muertes, pero no quiere decir finales totales. Son pequeñas muertes de las cuales tenemos que renacer, porque es que no hay otra opción. Entonces en esas pequeñas muertes están todos estos procesos, y que ahora se evidencian más desde el punto de vista femenino, de tanta mentira, de tanta traición, de tanta búsqueda desde el ego para terminar completamente vacíos. Entonces es muy interesante que hoy toquemos el tema de la muerte y la mujer. Cuando les hablamos a nuestros oyentes de la muerte, estamos hablando de un asunto al cual hay un temor general, porque no hay, digamos, conciencia, porque no hay, digamos, preparación, o porque simplemente la muerte es una palabra que ni gusta pronunciarse ni gusta asumirse. Y hablamos de esa muerte física. Hablemos de esas otras muertes, como usted nos dice, y si podrían clasificarse, es decir, el temor a la muerte más grande que tienen los seres humanos es la muerte física. ¿A cuáles otras muertes el ser humano normalmente a través de su vida académica, por ejemplo, se ha dado cuenta que le tenemos miedo? Es decir, la gente tiene miedo a, por ejemplo, a que lo deje la novia, el novio, el marido, que podría ser un tipo de muerte porque hay que hacer otro tipo de duelo. ¿Cuáles son esas muertes típicas de las cuales usted está acostumbrado a hablar con sus pacientes? La muerte de la identidad personal, ya sea por vejez. Entonces viene esa lucha idiota, completamente idiota, de las clínicas anti-envejecimiento. Debería existir una clínica del envejecimiento, aprender a envejecer y a vivir con dignidad. La lucha, la muerte o el miedo a la muerte por la pérdida de la compañía, la frustración de los sueños. O sea, hemos construido un mundo basado en princesas y en príncipes azules, y cuando nos enfrentamos a la realidad, en donde hay mentiras, en donde hay un montón de situaciones, no se muere la relación, sino que se muere el sueño que tuve por esa relación. Entonces viene la frustración, es que yo pensé que tú eras esto, es que te me caíste del pedestal. El pedestal hay que aprender a no tenerlo desde el principio. Somos humanos con errores humanos y errores animales, porque somos una especie animal. Entonces esa muerte es supremamente dolorosa, porque es la muerte de esos sueños que tenía hacia el futuro. La muerte del que quise ser y no pude, por aspectos sociales, por aspectos educativos, por aspectos económicos. ¿Cuántos personajes pudieron haber sido brillantes en algo, pero económicamente no pudieron? ¿Cuántos querían estudiar algo, pero por presiones familiares y sociales no lo hicieron? ¿Cuántos querían asumir su identidad sexual, pero el miedo no quiso, no permitió que la asumieran, y construyeron familias de mentiras por miedo a eso? Entonces, en términos generales, es el miedo, es una muerte causada por mentiras. Vivimos en una sociedad mentirosa completamente, y eso nos hace que le tengamos miedo al cambio, porque nos creamos mentiras. Entonces la mentira de la eterna juventud no existe, tenemos que envejecer, nuestro cuerpo es vulnerable. La profesora, que es microbióloga, sabe que las células tienen que estar muriendo y renaciendo, pero la que renace no es igual a la que murió, hay un cambio constante. Tenemos que aceptar que decimos mentiras, pero tenemos que aceptar que tenemos que dejar de hacerlo. Entonces la causa de la muerte, del miedo a todos los tipos de la muerte, es la mentira. Vivimos en una sociedad mentirosa, muy mentirosa. Hay una cosa que yo quisiera de pronto, no sé, de pronto aportar, y es que la muerte es más dolorosa, esa pequeña muerte es más dolorosa en la medida que yo tenga más dependencia de ese sueño, ¿no? Porque a veces es fácil aceptar el hecho de que me separé y bueno, simplemente no fui capaz de vivir con él, pero realmente mi vida no estaba centrada en esa ilusión que yo tenía con él, no había colgado mi desarrollo como persona a esa otra persona, ¿no? Sino que yo me representaba a mí misma como un ser independiente y como individual, que decidí vivir con otro. Ese apego a las personas o a las cosas que poseemos, que tenemos en la vida, que utilizamos en la vida, ese apego, hasta qué punto es sano y hasta qué punto no, porque es muy difícil cuando yo convivo con alguien muchos años o cuando yo tengo mis hijos, pues no apegarme, dejarlos libres. ¿Cómo se logra eso? La cuestión es que mientras usted piense en dejarlos libres es porque los tiene presos. ¿Cierto? Entonces ahí viene la primera paradoja de las que les gusta a usted. Contradicción. Sí. Entonces la idea es, usted lo dijo desde que inició esta conversación, cuando yo decido unirme al otro, es que es un acuerdo. Antes de casarse, antes de unirse, debería sentarse con la otra persona a decir, este soy yo, esta eres tú, ¿qué acuerdo vamos a hacer? O sea, hay cosas que se negocian, hay otras que no.
Hay cosas en donde de una vez por todas tenemos que aceptar que una relación de pareja, una relación de padres es una relación dinámica. Lo que uno piensa de un hijo a los 5 años es completamente distinto a los 15, a los 20, a los 30 años. Uno tiene que ir creciendo con la relación. El apego es quedarse estancado en lo que algún día el otro fue. Entonces, que tú fuiste muy bello y tú fuiste y ¿por qué no volviste a eso? Te quedaste en ese pasado, te quedaste en la suposición o del pasado lo que querés que sea, pero no estás viéndolo hoy. Entonces, para poder liberarse del apego hay que estar constantemente viendo a los ojos del ser de hoy. ¿Quién eres hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Trabajemos con ese hoy. Lo que sea mañana, pues vendrá mañana. Y si tenemos que separarnos, pues que la vida no nos separa. La vida lo que hace es permitir que uno tome decisiones en donde si uno los enfrenta con alegría, va a poder salir adelante. Pero el problema es cuando ciframos nuestra alegría en la presencia del otro, de la otra. Cuando ciframos nuestra felicidad en que lo que los demás estén afuera, es cuando creamos autoridades externas. Entonces mi marido, mi esposa, mi hijo, mi hija es mi felicidad porque está ahí. Mi Dios, mi Redentor, mi Salvador es mi felicidad porque está ahí afuera, todo afuera. Y no nos damos cuenta que es que vivimos una vida primero desde adentro. Primero hay unos órganos, primero hay unos sentimientos, unas emociones que están adentro y nunca nos miramos para adentro porque da miedo, porque es que el que está adentro no dice mentiras porque sabe lo que hemos hecho. Entonces la idea es que no cifremos la felicidad en el mundo externo, porque queramos o no va a cambiar. Entonces, si cifro la felicidad en la imagen que veo en tal espejo, voy a tener que tener un espejo mágico que no muestre mis arrugas. Si cifro la felicidad en la persona que vive conmigo, voy a tener que tenerla todo el tiempo con una grabadora diciendo usted tiene que hablar así toda la vida porque esto fue lo que me enamoró de usted, no puede cambiar. Si usted llega a cambiar, entonces me desenamoro. Y ahí es cuando vienen las peleas, porque las personas cambian y tenemos que cambiar. Entonces ahí cuando viene la lucha más de apego, miren lo que termina la palabra apego, ego. La lucha es por egos, por quién tiene el poder, quién da felicidad, y resulta que esto es un intercambio, esto es un acuerdo. La vida es un acuerdo al cual tenemos que llegar, no porque queramos, sino porque llegamos a esta vida, en donde hacemos los acuerdos de la felicidad y en donde al final podemos hacer un acuerdo, morir felices, si vivimos felices, pero no podemos decidir si morimos o no, eso ya está escrito. Me acaba de ocurrir algo pues en este momento que usted está hablando, acabo de ver lo contradictorio que es el apego, porque con esa definición que usted acaba de dar de apego, de decir me enamoré de usted y usted tiene que seguir así porque eso fue lo que me enamoró de usted, quiere decir que yo como ser humano no permito en mí también una evolución. Totalmente, es un estancamiento. Es un estancamiento mío y estoy forzando al otro a que también quede estancado. Uh-huh. A mí no me gusta esto de ti, le dice la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto. Y él o ella lo cambian. Y cuando lo cambian, dice, mira cómo has cambiado, es que vos eras mejor antes. Entonces, es que no nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, en ese cifrar que la felicidad está en el otro, que si lo que el otro, la otra hacen, me hacen feliz, estamos perdiendo la oportunidad de ser felices porque sí. Porque la vida es así, porque tenemos que ir cambiando, tenemos que ir evolucionando. Yo hoy un día digo creo en Jehová, y mañana digo creo en Alá, y mañana digo creo en Yahvé, y mañana digo no creo en nadie. Y resulta que mientras sea bueno, mientras sea honesto, mientras sea feliz, puedo creer en lo que sea de afuera y cumplo los mismos principios. Entonces la cuestión no está en creer, sino en sentir. Qué bueno que dejáramos de creer en Dios para empezar a sentirlo. Sería bien distinto. Esto es un asunto de aprendizajes desde la infancia. Es decir, el niño, la niña pierde el juguete y a tragedia, y muchas veces los padres no saben asumir este hecho para decirle, es un juguete, no lo tienes ya, o se dañó, o no existe, o peor, no tenemos cómo comprarte el que tú quieras. O mejor. Exacto, o mejor. No, uh-huh. Y ahí de alguna manera comienzan ese aprendizaje, como uno aprende a hablar, uno aprende a caminar, uno aprende a comportarse de la familia, desde la propia familia. Si no hay orientación, entonces no se aprende a abordar el cambio, a abordar esos pequeños duelos, porque desde muy temprano los tenemos. Es más, creo que el niño desde que se suelta del seno de la madre comienza ya a tener uno de sus primeros grandes duelos. Desde que le cortan el cordón umbilical. Ya se separó de una vida que estaba ahí. Yo más que aprendizajes, Alex, mío, que son desaprendizajes. Uno viene preparado para aceptar la separación. Un niño llora y al momentico le dan otro juguete y juega con otra cosa, o se inventa qué hacer. Desde chiquitos nos deberían enseñar que la vida es de ensayo y error. Pero usted llega a una casa o llega a un colegio, a una escuela, en donde todas las respuestas están dadas. O sea, usted tiene que leer esto, esta es la vida, tiene que aprenderse todas las capitales del mundo, tiene que aprender a multiplicar y sumar, así todas las respuestas están dadas. Y no se estimula el pensamiento crítico, no se estimula un pensamiento en el cual uno diga, pues no entendí. Y eso no quiere decir que no seas bruto, que seas bruto o algo así, no entendí, o sea, quiero buscarlo desde otra mirada.
no se estimula que la persona dude. Una duda es un puente, una duda te lleva a otro lugar. Todo está escrito, la vida nos la han pintado desde el colegio, desde la religión, desde la política, desde la medicina especialmente, como un asunto resuelto, todo está escrito, usted se tiene que acomodar a lo que ya escribieron. Entonces un diagnóstico médico, usted se acomoda. Si hay algo, por ejemplo, incoherente, son los diagnósticos psiquiátricos. Usted se acomoda en todo, métanse a internet a mirar cuáles son los criterios diagnósticos para esquizofrenia, para psicosis, para depresión, y uno dice, carajo, las tengo todas, estoy deprimido, estoy psicótico, porque algún momento uno está. Los criterios diagnósticos para alcoholismo, todo el mundo es alcohólico. Entonces la idea es, nos vamos a acomodar a lo que está escrito o lo que está en movimiento. Y la vida está en movimiento y la vida se caracteriza por el ensayo y el error. La vida va cambiando. Entonces, si no dejamos que nuestros niños aprendan a equivocarse, van a ser unos seres completamente mentirosos en el futuro. Porque para uno aprender de una vida que no se equivoca, tiene que mentir. Y la vida sí se equivoca, la vida es incierta, la vida es insegura. Y los humanos somos los que más nos hemos equivocado cuando hemos tratado de explicar algo que está antes que nosotros. La vida empezó antes que nosotros. Y estamos en la vida del cero error ahora, en muchos aspectos profesionales, por ejemplo, donde no hay derecho a equivocarse. Donde no hay derecho a equivocarse, en donde te exigen un montón de metas y resultados, y en donde eso está llevando a que, por ejemplo, en este último mes en España, en una sola empresa de aviación, ha habido 30 suicidios. Por la cantidad de presión que hay por el resultado, sumado a una crisis económica basado en un sistema bien mentiroso. En China también hay una empresa que le hace la maquila, que es la que le hace es una empresa de elementos electrónicos que hace piezas para los teléfonos inteligentes o de Samsung o de LG o de, más que todo, de Apple, el iPhone. Y aparte de que pagan, como es en China, pagan muy mal, en donde no hay derechos laborales, jornadas extensas. En esa compañía, creo que se llama Foxconn, vamos a buscar acá en internet, en el último año se suicidaron 45 o 50 personas, y había amenazas de suicidio masivo por reclamos relacionados con ingresos laborales, con empleo, trabajo digno. El último intento fue hace unos 15, 20 días, acá lo referenciamos, porque en el tema de la tecnología, por ejemplo, cada vez que uno tiene un teléfono, cada vez que usted hace una llamada amigo oyente, ahí está la sangre de un chino. De todas las personas que se han suicidado, todas las personas que han muerto, de todas las personas que han abusado. Y de un africano en las minas de coltán. O de un africano en minas de coltán. Y ojo, nosotros tenemos minas de coltán. China está interesada en nuestro coltán. Esa semana el presidente fue a negociar eso o a hablar del tema en China. Entonces nos muestra precisamente ese panorama. Cuando le pregunto sobre el tema, doctor Jorge, es porque a nosotros dicen, bueno, hay que hacer una especie como de duelos. Entonces, el niño tiene duelos de cordón umbilical, el tema del seno materno, a los que les tocó el chupo, el tema de la dependencia, el tema de, por ejemplo, con muchos viven algún tiempo con padres y papá y mamá, si se puede, en la misma habitación. Entonces, son como pequeños duelos. Se nos dice, entonces, eso entonces sería que desaprendizaje es mejor, más fácil que aprendizajes en la vida, digamos, para nuestros oyentes hasta ahora, para que este asunto, digamos, del cambio no haya que tenerle temor y simplemente, como se nos dice, haya que asumirlo. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cuáles son los ejemplos puestos en la vida real que determinan cambios y que una cultura nuestra nos ha llevado a qué miedo, qué vaina, qué dolor? Es una cosa tan sencilla, Alex, como que si el niño no aprende a perder en la casa, va a aprender a perder en la sociedad. Y ahí no va a haber nadie que lo abrace como una mamá o que un papá que le hable y todo eso, sino que lo van a tratar como una nómina, ¿cierto? Entonces, nosotros como padres, como decía Confucio, decía que a los niños hay que enseñarlos con un poco de hambre y un poco de frío. No significa torturarlos, no significa golpearlos, eso es también una cosa idiota, pues, sino que la idea es que cuando tengan una pérdida, aprovechar ese momento para hablar con ellos, para decirles que lo importante no es lo que perdieron, sino cómo van a afrontarlo, cómo van a salir adelante, que tienen en su mente y en su corazón los recursos para salir. Entonces, que murió una mascota, se murió el perro, ¿qué hace la familia comprando un perro exactamente igual al otro día? Para que el niño o la niña no se dé cuenta. No, llévelo, entierre el perro, que lo llore. Es que se va a traumatizar y eso le va a quedar para toda la vida. No lo va a traumatizar si después de la pérdida o durante la pérdida tiene un abrazo al lado. Pero lo que tratamos es de evitar que no sientan. Entonces estamos creando perfectos empleados. Y esa es la idea que nos está apostando la sociedad. No deje que sientan y así cuando estén en una nómina, cuando estén en su cubículo, en su oficina, no van a tener problema. Porque como nunca sintieron la vida, tampoco van a sentir que la pierden. Entonces es un mundo de gente no solo con el cerebro y el corazón vacíos, muy vacíos. Entonces hay que dejarlos que pierdan, que murió el abuelo.
pues entonces vamos a dejar que miren al abuelo, vamos a hablar, vamos a llorar al lado de ellos, vamos a enseñarles que la muerte existe, que hay una separación, vamos a sentarnos como papá y mamá porque nos estamos separando como pareja pero no como padres, y vamos a hacerles saber que ellos no son culpables de eso y que pase lo que pase van a estar acompañados, pero no vamos a actuar delante de ellos como si nos quisiéramos. Una familia que yo conozco que no se quieren nada como pareja ni poquito y siguen viviendo juntos, con los hijos, haciéndose que viven, y cada cual tiene su pareja estable hace 3, 4 años, aparte pues, pero siguen estando juntos allí por los hijos, que para que los hijos piensen que es como que si... es el matrimonio feliz. Exactamente, entonces aparte de no querer que sus hijos sufran, es considerarlos idiotas. O sea, ¿cómo no se van a dar cuenta? O sea, muchos padres se preocupan de que el niño o la niña no se me frustre, es decir, hay que darle todo, que no pierda, gran error. Lo hemos hablado aquí en muchos consultorios, porque es un gran error impedir la frustración, impedir las pérdidas en los niños y en las niñas cuando están a temprana edad, doctor Jorge. Porque es que la vida después, cuando continúe, va a traerles frustraciones. Y si yo desde mi primera infancia no aprendí a sobrellevar esas frustraciones, ya como adulto no voy a saber hacerlo. Voy a ser el puchero, voy a hacer la pataleta a los 30, 40, 50 años, cuando no va a haber nadie al lado, cuando van a decir, ¿y este tan grande o esta tan grande que está haciendo? Porque no me enseñaron a frustrarme. Y ahora que hablábamos que el tema central era la mujer, es especial en las niñas. A las niñas no se les permite ser niñas. O sea, ya desde chiquitas tienen la visión de su muñeca completamente estilizada, que eso es la belleza. Tienen la visión todavía, aunque digan que no, son preparadas para ser esposas. O sea, se les dice cómo deben estar preparadas porque les va a tocar una vida muy dura. Uno ve que en todas partes, de qué pecado la niña, cómo será cuando sea profesional y mamá. O sea, no la dejan ser ni siquiera si quiere ser profesional o si quiere ser mamá. Entonces, estamos diseñando una vida para los jóvenes y para los niños en donde no les enseñamos a perder. Les decimos que la vida es el completo éxito si logran lo que los demás dicen que deben lograr, y cuando están frustrándose y solos, les diagnosticamos depresión y les damos pastillas. En vez de darles un abrazo, un beso y decirle la vida se equivoca, la vida es incierta, la vida es insegura, pero usted la puede hacer más tranquila si es feliz, independiente de las adversidades. Es que nadie tiene control sobre la vida, nadie, ni la vida misma. O sea que la felicidad es un estado interno que no depende de lo externo. La felicidad es un estado que no es ni interno ni externo, ahí está. Porque usted puede estar muy feliz con el afuera, pero supremamente enfermo, por ejemplo, con el adentro. Estar enfermo físicamente, estar con los órganos, estar próximo a morir. Entonces es que ahí hablar del interno y el externo es una barrera, María Eugenia, que es difícil de entender. O sea, es un punto medio entre el interno y el externo. En la mitad, entre la piel y el mundo de afuera, está usted. Porque es que usted recibe los impulsos de su cuerpo, de sus órganos, y recibe los impulsos de los otros cuerpos, de lo que hay afuera, y en el medio está usted decidiendo qué la hace feliz y qué no. Entonces decidir de una vez por todas, no crear tantas autoridades, como le decía, ni externas ni internas, sino simplemente vivir el día y morir del día. Hoy me equivoqué, bueno, ¿qué aprendí de esta equivocación? ¿Cómo no la vuelvo a cometer? ¿Cómo aprendo a tener un error nuevo cada día? Sería una maravilla si empezáramos a decir, hoy me voy a equivocar de algo distinto. Sería una maravilla entonces uno aprender a vivir sin pensar en mañana. Vivir hoy. Si hoy lloré, hoy lloré. Uh-huh. Mañana ¿qué va a pasar? No sé. Hoy lloré. Y llorar con todas las ganas del mundo. ¿Por qué estoy llorando? Porque tengo ganas. Exactamente, porque me sale. Porque ahí está el llanto. Porque es que hace parte de la humanidad el llorar. Además que el único cuerpo que usted se puede hacer responsable es el de hoy. A usted le pueden decir, ¿usted por qué actuó así el 8 de abril de 1993? No, ni idea, porque es que la de hoy no tiene ni idea qué pensamientos había en la del 8 de abril de 1993. O sea, no me pregunte por el pasado porque ahí no estoy. Ahora que Alex le hablaba de las mujeres, y usted decía que íbamos a hablar de esas muertes femeninas, de esa niña a la que desde pequeñita se le está casi que predestinando a ser una Barbie, que su cuerpo tiene que ser así, que tiene que manejar la casa, que tiene que ser ama de casa, que tiene que ser profesional, todas estas cosas. Cuando hay un matrimonio entre un hombre y una mujer así, como la que usted acaba de pintar, que yo pienso que es el 80% de las mujeres, que se casan con hombres a los que les gustan ese tipo de mujeres, o sea que ambos tienen una predestinación, digamos así, cultural. Cuando esas dos personas viven y deciden tener una vida juntos,
tienen una programación, nos vamos a casar, vamos a comprar apartamento, vamos a tener unos hijos, vamos a comprar un carro, vamos a vivir en tal parte. Eso es como más o menos una estructura mental de una pareja joven que se piensa establecer una vida juntos. Cuando eso está viviéndose, cuando esa cotidianidad está pasando por esas dos personas, se están generando una serie de lazos entre uno y otro. Uh-huh. No voy a decir si son buenos o son malos, simplemente estoy hablando de una realidad. Se están generando unos lazos. Esos lazos son los que permiten que esa pareja siga caminando junto hacia ese sueño en común. Cuando por alguna razón uno de los dos miembros de la pareja se da cuenta que alguno de los dos está empezando a romper esos lazos, si ese era el puente para llegar al sueño, pues se tiene que caer uno de los dos. ¿Cuál se cae? ¿El que rompe el lazo o el que se queda amarrado? O sea, lo que yo quiero decir es que es inevitable casi cuando hay una vida de pareja que esos lazos se formen, porque son culturales. ¿Cómo hacer para que esa cultura no me amarre? Ahí volvemos al tema de la muerte. Cuando usted se casa, lo primero que le dicen es hasta que la muerte lo separe. Sí. Y no debería ser eso, hasta que la infelicidad nos distancie. Pero mire, doctor, ¿cuál es la palabra que dicen las mujeres cuando se separan? Por ejemplo, cuando una mujer se separa porque el hombre le es infiel. Hablemos ese punto, porque son dos cosas distintas. Cuando yo me separo porque yo lo decido, a cuando yo me separo porque mi marido me es infiel y se fue con otra. Uh-huh. El dolor que la mujer define sentir en ese momento, dice, me estoy muriendo de dolor. Uh-huh. O sea que hay algo que sí se muere. Sí, el corazón siente, claro que sí se muere. Entonces se muere ese sueño de ese caminar juntos, porque lo acaban de traicionar el sueño. No solo acaban de traicionar el cuerpo en un compromiso de respetarse el uno al otro, de por más atracciones que haya alrededor, no voltear a mirar lo que no hay necesidad de voltear a mirar, sino que también es una traición, ese acuerdo, de ese caminar juntos. Es que la felicidad es un proceso individual, pero en el cual yo puedo hacer un acuerdo con alguien más para decir, vos tenés un sueño, el mío se acerca al tuyo, caminemos juntos a ver qué pasa. Y en ese caminar juntos, entonces, conseguimos una casa, un apartamento. Jamás nos tiramos duro diciendo que yo estoy trabajando más en mi vida para poder conseguir este apartamento, porque es que no es por lo que hay afuera, sino que gracias a ese apartamento conseguimos una vida juntos. Pero entonces si llega el momento en donde llega esa traición, llega esa mentira, el camino es o aceptar que uno puso una idea que no era del otro, o sea, nunca pensó en el otro como un ser humano que se equivoca, que tiene derecho a equivocarse y que tiene derecho a remendar el camino, pero también que uno tiene derecho a decidir si ese proceso lo perdona desde su corazón. El dolor es el dolor de un perdón que uno no quisiera tener que dar. Ese es el problema, o sea, nos meten la idea de que hay que perdonar porque es un concepto de bondad, un concepto de amor, y ese perdón también debe ser un acuerdo. Pero también nos meten la idea de que nos tenemos que separar porque el hombre es infiel. Si una mujer permanece ahí, ¿cómo es mirada? Yo le fui infiel a mi esposa, y se lo dije, y después de muy duro fue el asunto, y yo estaba esperando que me sacara. Ella decidió que yo podía estar ahí. ¿Qué le toca a uno? Aceptar que uno es un mentiroso. ¿Por qué le puedo hablar yo de la mentira? Porque fui mentiroso y no quiero volver a hacerlo nunca, porque vi lo que podía perder por ponerme a mirar el mundo de afuera. Pero entonces hoy lo digo claramente, y no es por ahora por poner a decir mi vida personal y todo eso, pero es que los hombres somos una parranda de mentirosos, somos unos mirones, somos de todo, nos soñamos un montón de cosas, pero aceptar nuestra mentira es acercarnos a la verdad, una verdad que nos dé tranquilidad. Entonces ahí viene un concepto de esa inmensa energía femenina, esa inmensa energía femenina que permite que si hay un perdón, sea un perdón de ella hacia ella misma, por haber hecho esa imagen de ese hombre que le mintió, y que sea un perdón que permita que ese hombre diga, carajo, tan pendejo lo que iba a perder, por pendejo, por mirar, por pensar con el pipí, por nada más. Pero es que precisamente a eso es a lo que yo quería llegar, a esa gran energía femenina, a esa maravilla que somos las mujeres, porque es que tenemos una capacidad de amar, de comprender, de leer
cosas que no se han dicho, de interpretar situaciones que el hombre no tiene, pero que la mujer tampoco se apropia de esa virtud, podámosla llamar así, o de esa... No, eso es invisible, eso es sutil, lo que tienen ustedes, pero el problema es que estamos ante un mundo que les enseña a hacer completamente lo contrario. Exactamente. Lo femenino le dicen a uno desde chiquito. A matar lo femenino. Es que ni siquiera es a matarlo, es a negar, porque matarlo significa que estuvo vivo. O sea, está vivo, pero por allá escondido, a negarlo. Porque a ustedes de chiquito le dicen que lo femenino es lo dulce, lo tierno, lo maternal, lo protector, lo pendejo. Esa es la distorsión. Entonces, no, o sea, es aprender que lo femenino, por ejemplo, es de la energía, esa energía femenina es la que es capaz de transgredir normas. Es la mujer que se sentó en un bus en Estados Unidos, adelante, la mujer negra, porque yo estoy cansada y me siento adelante, y no me pueden hacer nada. Es la mujer que se atrevió a votar. Es la mujer que se atreve a mirar desde otra mirada el proceso de la muerte, de la vida, del aborto, de las relaciones de familia, todas esas cosas que permiten que esa otra mirada, el ser humano avance. La energía masculina te lleva a un punto y te centra, pero la energía femenina es la que te dice, allá hay algo más. Eso es lo que hemos perdido, y lo hemos perdido por soberbios, por querer estar en un mismo punto con las certezas. Llama al 219-9845. Buenos días, ¿con quién hablamos? Gladys Tavares. Muy bien, doña Gladys, ¿dónde llama? De Bella en Cabañitas. Bueno, la escucha el doctor Jorge, la doctora María Eugenia. A los dos un beso, los quiero mucho y estoy aquí siempre en el programa con ustedes. Y también un saludo a las compañeras Carolina, Carita y la otra compañera. Doctor, mil gracias, muy hermoso por enseñarnos tantas cosas tan ricas a ambos. Gracias. Muchas gracias, Gladys, gracias por estar ahí. Gracias, muy amable. La línea telefónica nuestra, 219-9845. Una pausa, estamos acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en el último segmento continuaremos con este tema con el doctor Jorge Gómez. Tenemos aquí una interesante no discusión, sino digamos diálogo sobre este tema de las pérdidas y el tema del tema de hoy en función de las relaciones, de por qué es tan grave cuando alguien lo dejan o cuando hay problemas, digamos, de la relación de pareja. La pregunta, doctor Jorge, ¿usted percibe que el debate es mucho más desde el punto de vista machista que desde el punto de vista de lo femenino, cuando se habla de esas pérdidas? Vuelve la paradoja, si yo estoy hablando desde el punto de vista machista es porque le estoy dando espacio al feminismo. O sea, entonces debería aprender a respetar machismo y feminismo. Hablemos desde un punto medio. Yo tengo que aceptar que una mujer jamás será igual a un hombre, pero jamás será menor. Tengo que aceptar que un hombre jamás será igual a una mujer, pero jamás será mejor. Entonces, es aceptar ese punto medio en donde las diferencias no son para tolerarlas, sino para dejarlas volar, para dejar que se expresen. Entonces, mientras hablemos de tolerancia a la diferencia, quiere decir que hay límites. Mientras digamos hay libre expresión de la diferencia, quiere decir que ahí sí hay verdadero amor. Entonces, el problema no es feminista o machista, el problema es, volvemos a lo mismo, la mentira. Porque ¿qué diferencia tiene una infidelidad femenina o una infidelidad masculina? Pero la infidelidad masculina es un gran varón, la infidelidad más femenina es una perra. Entonces vienen un montón de conceptos en donde ya desvirtuamos al ser. O sea, el problema básico, y volvemos a lo mismo que hemos hablado, referente a la muerte y todo eso, la mentira, como fundamento de una sociedad. Desde los niños nos enseñan a mentir, a los niños, hombres, nos enseñan a mirar a la mujer desde el punto de vista pornográfico desde chiquito. Nos enseña que masturbarse es normal, a una niña le dicen que eso es un problema. O sea, nos enseña, o sea, es un montón de sexualidad enseñada, mentirosa, que permite esos procesos de mentira y de infidelidad, de ver a la mujer como un trofeo, como una exhibición, de ver al hombre como un trofeo también. Conseguí un buen hombre, un buen papá para mis hijos, pero no conseguí una pareja, alguien que me escuche, alguien que me hable, aunque no tengamos hijos, alguien que sea compañero. Entonces, el problema no es machismo y feminismo, es la mentira. Entonces, ser machista es ser mentiroso, ser feminista es ser mentiroso. Busquemos un punto medio. Seamos feminimachista, una cosa así, seamos el punto medio. Sería una cosa maravillosa. Ahora estábamos hablando de precisamente cómo las mujeres nos dejamos a veces minimizar frente a la infidelidad del hombre, por ejemplo, ¿no? Empezamos con ese deseo de recuperarlo luchando contra la otra, supuestamente, ¿no? Algo así, como estoy haciendo muy gráfica, pero es como para luchando contra la otra para recuperar a ese hombre. Y el hombre casi que lo vemos como sin voluntad,
como que las mujeres fuéramos en nuestra pugna interna de mujeres quienes hacemos que él decida con quién se queda, como si estuviéramos en un reino de belleza, como si estuviéramos en una vitrina exhibiéndonos y que el hombre nos escoja a la que más le convenga. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros no nos podemos reconocer como esos seres maravillosos que somos y simplemente si el hombre se fue, bueno, se lo perdió? Él se lo perdió. Ahí está el desapego, María Eugenia. Ahí está lo de aprender a perder. Ahí está lo de aprender a morir. Entonces, se murió esta relación, pero no me murió la vida, carajo. Hace parte de mi relación, hace parte de mi vida, hace parte de la historia de mi vida. Pero estas canas, estas arrugas que han ido creciendo, las he escrito, es mi experiencia de vida, no la del otro. Entonces es también darse como el golpe en la espalda autopersonal, como el golpe propio de uno, decir, si no quiere estar, es porque o yo no vibro con la misma frecuencia de este ser, o él no con la mía, pero no más de ahí. No es empezar a pensar en que soy mejor, soy porque apareció una mejor. Allá ellos, allá ellas. Los hombres, y dejar de pensar en eso. Y dejar de pensar, es una lucha incesante. Es la competencia, es que es un mundo enseñado a competir. Entonces la competencia, ¿qué tendrá aquella que hizo que aquel mirara? Y entonces también es como la cortina de humo, ¿no? Y aquel, ¿por qué se fue a mirar donde no debía mirar? Entonces no es una cuestión ni de moralidad, no es una cuestión ni de religión, no es una cuestión de honestidad, ¿cierto? ¿Qué hago con mi vida para que cada vez que recueste mi cabeza tenga la seguridad que si voy a despertar al otro día estoy en paz? O tengo que andar escondiendo celular, tengo que andar escondiendo todo lo que haga porque qué miedo que me pillen. Es una vida muy maluca, la vida de la mentira, muy maluca. Entonces, debe ser una vida muy maluca, pues, y para ambos, pues. Además no que siempre lo pillan a uno, entonces ¿para qué? Podemos hablar de pérdidas no asociadas a uno, es decir, a mí el tema del fútbol me preocupa. Este asunto de la delincuencia de estos hinchas, porque es que los periodistas deportivos, como tienen rabo de paja, reciben algunos tal vez dinero, prebendas, o le tienen miedo a estos delincuentes, no dicen que son hinchas del fútbol, dicen que son delincuentes que se disfrazan de hinchas del fútbol. No, son hinchas del fútbol violentos. Primero no dicen las cosas como son. Y me preocupa que el duelo de otro, ellos lo asumen con violencia. Porque está bien usted tener, digamos, poco carácter, estar poco informado, tener poca preparación, digamos, no entender muchos asuntos de la vida, y efectivamente todo ese tema de los duelos que desde uno desde pequeño no está acostumbrado a abordar o a desaprender, listo. Pero en el tema del fútbol es que hay unos particulares, todos ellos que ganan de 5 o 10 millones de pesos para arriba, juegan un partido de fútbol que es un deporte, y si ganan o si pierden depende del orden público de un barrio. O si ganan y si pierden depende si al vecino, si está de rojo o verde, le pegó con un puñal o no. Asumieron una especie de duelos. La semana pasada fue la gente del Medellín eliminados por un partido, entonces la carrera 34 por el estadio, casi a mitad de destrucción, la policía reconociendo que no sabe qué hacer con el problema. Cuando es de Nacional, entonces los de la 70 nos toca esconder, nos toque de queda, y se nos ha convertido en todo el país un problema bastante grave. Y yo le pregunto, ¿eso es una especie de duelo? O sea, no es un duelo, es un duelo propio para el que se hincha, pero es un duelo que viene de otro, es decir, no depende de uno. Eso no es un duelo, porque es que el duelo es el proceso de elaboración de una pérdida que no tiene que ver con el ego. O sea, eso es un duelo de puro ego. O sea, eso es, que entonces es crear una autoridad externa. Es lo mismo aquel que mata en nombre de Dios, es lo mismo que aquel que mata en nombre de un partido político. Es lo mismo, es crear una autoridad externa, es crear entonces unos nuevos dioses. Y cuando el Dios te falla, entonces ¿qué puedes hacer? Entonces atacas al que no tenga que ver con ese, al que te ataque a tu Dios. Entonces vuelve el mismo problema, una sociedad de mentiras, una sociedad en donde es increíble que se ganen tantos sueldos, en donde haya personajes que ganen 9 millones de pesos por hora, como Lionel Messi, y gente que está acariciando a los demás, acompañando en el momento de morir, limpiando un jardín, una gente que esté sembrando, tengan que sufrir para poder comer. Como decía un paciente mío, yo trabajo haciendo neveras para poder comprar la nevera Internevera, para que el sueldo me dé para comprar una nevera. O sea, viviendo en la supervivencia. Entonces, no es hablar de un duelo, sino que nuevamente volvemos a cómo hemos estructurado una sociedad en donde los muchachos de ahora tienen como referentes simplemente aquel éxito fácil, aquella forma de vivir en donde el dinero llega fácil, se acaba pronto, y en donde ¿qué importa la vida?
¿Y qué importa llevarme por delante al otro? Y todo el que piense diferente es un enemigo. Después preguntan por qué hay tanta falta de credibilidad en Dios, tanta falta de credibilidad en los médicos, en los políticos, si los muchachos no tienen en quién creer. Si en lo que creen es para ser peleado, para ser destruido, porque a nivel de supervivencia tienen que luchar por vivir día a día. Como dice Eduardo Galeano, no deberían existir niños pobres muriendo de hambre, como tampoco deberían existir niños ricos muriendo de indigestión. O sea, el problema es de una desigualdad, de unas mentiras terribles, y el fútbol hace parte de esa gran mentira. O sea, el mundo del fútbol, esa gran mafia que hay dentro del fútbol, hace que entonces perdamos el sentido de la vida. Y es de pronto esa necesidad, estoy aquí diciendo bobadas posiblemente, es de pronto esa necesidad que tenemos los seres humanos a veces de tener algo que nos rescate, algo que nos rescate de esa monotonía rutinaria cotidiana. Exactamente. Entonces es como bueno, le voy a centrar al Nacional, si el Nacional gana, hago rumba, hago fiesta, y somos los tesos y salimos y nos emborrachamos 15 días. Cambié una vida, una rutina, una monotonía de vida que yo tenía y se la debo al Nacional. Pero si pierde, pues hombre, se me acaban todas mis ilusiones, pero yo me pongo a pensar si de pronto un hincha del Nacional o del Medellín, de pronto aquí presentes, pensarán el hecho de ellos ganar o perder, si los afecta tanto. Ellos se siguen ganando su mismo sueldo, le siguen pagando los mismos 10 millones de pesos. A los jugadores. A los jugadores. ¿Los afecta tanto? Porque entonces yo me voy a salir a matar por un tipo que no me va a dar con qué comprar la leche. Precisamente porque como estoy viviendo una vida tan vacía, una vida en donde estoy haciendo supervivencia, en donde vivo para el ajuste, este tipo de placeres, estas distracciones externas, hacen que yo tenga que luchar por no perderla. Ahí viene la belleza infinita que veo yo en la muerte. La muerte no te pregunta de qué sos hincha, es un muerto por persona, no por hincha, no un muerto por político, no un muerto por mujer o por hombre, un muerto por persona. Y a la hora de morir no te va a preguntar cuántas veces mataste a un hincha de Medellín o a uno de Nacional, no te va a preguntar cuántas veces golpeaste o le fuiste infiel a tu esposa, sino fuiste feliz en lo que hiciste. Sí fui feliz porque cuando fui infiel fui muy feliz. No, porque estaba siendo infiel, estás diciendo mentira, no puede haber felicidad en la mentira. Entonces fui feliz cuando ganó el Nacional y te burlaste de los del lado. Entonces no era felicidad, porque entonces todo se vuelve a la mentira y al ego. Entonces la muerte te acerca a la honestidad. Con la muerte no puedes decir mentiras, porque conoce tu vida, porque es que vos te morís de vos. El análisis de la muerte lo haces vos con vos mismo. Entonces no puedes decir mentiras, ahí no hay a quien engañar. Es muy fácil engañar afuera, pero adentro no. Por eso hay que buscar una vida desde ya, en donde aprendiendo a perder, nos vamos enfrentando poco a poco a esa voz interna, esa voz que te dice mentiroso, esa voz que te dice usted que está haciendo mirando a la vieja, esa voz que te dice no diga mentiras, esa voz que te dice no cobre más, pero lastimosamente nos han enseñado a ser perfectamente corruptos, perfectamente mentirosos. Tanto es así a que digan palabras como los señores Don Nule, que digan que la corrupción es inherente al ser humano. O sea, ser humano significa ser corrupto, no ser nule significa ser corrupto, más bien. Entonces ya sería meterse en familia y meter en todas esas cosas. Es llegar al punto de decir, tenemos que ser honestos con la religión que llevamos. No podemos hablar de un Dios bondadoso y que cuando ocurra una adversidad, entonces no, es que fue Satanás, entonces es un montón de cosas. O que cuando ocurre una enfermedad, es que Dios te mandó una prueba. Y entonces empezamos a poner ese Dios externo en vez de decir, me calmo. Y si tengo una relación con Dios, con un ser espiritual, independiente de lo que esté pasando afuera, me calmo. Porque no tengo control sobre nada. Es dejar de mentir sobre la política. Qué rico que apareciera un político que diga, vea, yo no tengo ni idea cómo mejorar la educación en este país, pero venga, sentémonos a generar ideas y probemos, hagamos ensayo y error, y si esta funcionó bien, si no, y vamos cambiando. Pero no, todos tienen la respuesta. ¿Pero para usted todo. cree que a ese político lo elegirían? No, pero qué rico que apareciera por lo menos que alguien atreviera a decir, no sé. Pero es que encontrar un político en eso es complicado. Pues hizo que yo estoy siendo muy generoso en la frase. No, por uno podría decir es imposible. Bien, dígalo. Pues yo lo pienso igual, ¿cierto? Porque es que te llevan a eso. Entonces es volver a tejer, porque eso es lo que hace la mujer, la tejedora de la vida, a tejer una estructura social. Nuestro sistema nervioso es un tejido que permite que las fibras y la vida fluya. Lo mismo, hagamos un sistema nervioso externo en donde tejamos la vida en la honestidad, en la verdad, en la belleza, en la salud, en la alegría. Pero como no tenemos esos principios, como los principios son el tener,
Entonces, tenga carro, tenga casa, tenga mujeres. Por encima de lo que sea. Sí, pero llega la muerte y te dice, tenga y ahí sí, y se acabó, se acabó. Entonces, mientras más tenga, más duro va a venir la muerte. Mientras menos tenga, o mientras más tenga en felicidad, te vas a poder ir con honor. Porque es que querás o no, te vas a ir. Entonces podrás haber sido el hombre con un montón de mujer, te vas a ir. Habrás dicho muchas mentiras, pero no vas a engañar a la muerte. A la muerte no le vas a decir, voy a estar allí, me voy para allá. Allá va a llegar, porque es que la muerte no llega, la muerte como te Peralta. espera. Exactamente. Peralta fue el único que le amarró un par de aguacates. Pero entonces, si a partir de hoy hacemos de la muerte una compañía permanente, no por miedo a morir, sino por alegría de vivir, no mentimos. Y así el día que nos enfrentemos a la muerte no va a ser un enfrentamiento, sino una danza con una mujer, con la muerte que danza con nosotros. Pero mientras sigamos viviendo una vida en mentiras nos vamos a enfrentar a ese ser huesudo con una voz que nos va a cercenar la cabeza. Entonces, y muerto de miedo y la muerte siempre la pintan, o los muertos siempre los pintan por allá en un submundo, en un inframundo frío, tenebroso, lleno de cosas horribles. Nunca nos han mostrado esa cara de la muerte de paz. Uh-huh. Nunca. Porque no hemos vivido una vida en paz, entonces ¿cómo podemos ver la muerte en paz? Entonces si no vemos la cara de la vida en paz, nunca veremos la cara de la muerte en paz. Yo estoy muy contenta con este ciclo y espero que nuestros oyentes también lo estén, porque esto nos está permitiendo mirarnos como unos seres contingentes primero que todo. Nos vamos a morir todos, pero al mismo tiempo como unos seres de un valor incalculable, que nos vamos a morir pero con honor, como dice usted, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estoy muy contenta y espero que nos acompañe por mucho rato, doctor, porque creo que hay mucho de qué hablar aquí. Esperemos que la muerte lo permita. Nos despedimos acá, muchas gracias amigos oyentes, seguimos con nuestra programación acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, nos pasamos un tricito, no importa, ahí John Jairo cuadra caja. Feliz día. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.